Vivimos un tiempo difícil en donde la sociedad ha cambiado valores, ha cambiado principios, valora lo que antes nosotros en las sociedades despreciábamos o no tomábamos como verdaderas cosas que podían hacernos construir sociedad. Hoy esas cosas tienen un lugar y le dan honor. Es que la sociedad ha pasado a vivir bajo la mentira y bajo estados que la Biblia misma nos va marcando con respecto a características de lo que va a ser fuerte en las sociedades humanas. La maldad, la violencia, ¿no? Eh, el, el no tomar en cuenta las creencias, ¿no? Todas esas cosas que hacen solamente el disfrute de la vida, de gozarnos, beneficiarnos unos a otros. Eso y ni siquiera ese gozarnos unos a otros, ese gozarse cada uno buscando su propio provecho, esa sociedad egoísta, ¿no? La Biblia nos demuestra, por un lado, que eso tiene que ver con la forma en que eh, las sociedades se van a manifestar y que ya estaban manifestadas desde la época de Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. La reina, la reina Valera dice, tiempos peligrosos. ¿Mm? Que los hombres serán egoístas y codiciosos, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, despiadados, implacables, difamadores, calumniadores, dice la reina Valera, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, ¿no? Pérfidos, temerarios, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aunque salvan las formas de la religiosidad, lo dice, que dan apariencia de piedad, dice la reina Valera, pero niegan los efectos de esta, ¿no? A eso se evita, dice aquí la palabra. A ese grupo pertenecen esos que se cuelan dentro de las casas y se llevan cautivas las mujerzuelas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, siempre experimentando, pero incapaces de comprender la verdad. Sí, la verdad. Hoy está escaseando la verdad. ¿Y de qué manera está escaseando la verdad? Estas características que nos muestran las Escrituras acerca de los tiempos postreros, como dice la Reina Valera, ¿no? Esos últimos días o los postreros días, que no es el final de los tiempos a lo que está apuntando Pablo, porque su visión, de alguna manera, podíamos entenderlo de ese modo, porque él pensaba que en el primer siglo, más allá de 100, no había nada ya, porque ya venía el Señor, ¿no? En ese tiempo venía el Señor. Pero han pasado 2000 años. Y los últimos tiempos, uno dirá, no, entonces ahora es el último tiempo. No, los últimos tiempos fueron en la época de Jesús. Estos últimos tiempos, estos posteriores días, lo dice en Hebreos la palabra, ¿no? Nos lo dice, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, ahora en estos posteriores días nos habla por el Hijo. Y no está hablando de la predicación que se hace ahora, en este tiempo, está hablando el autor, está hablando de su tiempo. Dios nos habla por el Hijo. Ya dejaron los profetas de actuar. Los profetas tuvieron su momento y su tiempo dentro del plan de Dios y el propósito de Dios. ¿Ah? Los profetas tuvieron su lugar, anunciaron a Jesús, anunciaron la obra que iba a hacer el Mesías. Pero ahora que Él vino, entonces ahora ya lo que los profetas anunciaron ahora está cumplido. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol. Se ha cumplido y por lo tanto Dios ahora nos habla por el Hijo, porque ahora es una realidad aquello que los profetas anhelaron. Y por eso, en medio de ese mensaje de Jesús, que va a brillar con propia luz,
se va a mostrar las características de la gente de esos tiempos, ¿no? De esos últimos tiempos. Así que el escatos empieza de paso con Jesús. Empieza el escatos en ese tiempo. Ese plan de Dios que estuvo desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Un plan predispuesto y dispuesto para los hombres, que seamos para la alabanza de Dios, ¿no? Dios lo manifestó, dice, en el tiempo adecuado se manifestó y reunió todas las cosas en Cristo Jesús. Ese plan maravilloso habla de los últimos tiempos. Podemos decir entonces que tenemos 2000 años de últimos tiempos, pero que como para Dios 1000 años es como un día, entonces para Dios han pasado 2 días no más. Son 2 días no más para Dios. Entonces estamos viviendo los últimos días hace 2 días, es decir, hace 2000 años. Jesús en el tiempo marcado se manifestó y vino a este mundo, ¿no? Lo dice Juan, ¿no? Que vino el Señor acá, ¿no? Él habitó en medio de nosotros, se hizo hombre. Hay en vosotros este mismo sentir desde que hubo en Cristo también, ¿no? Que no estimó ser igual a Dios, sino a cosas feas, sino se hizo hombre. Y tomando naturaleza de hombre, se dispuso a hacer la obra, ¿ya?, para salvar al hombre. Eso marca los últimos tiempos. Entonces, bajo esas características, la maldad siempre ha estado presente y las actitudes que vemos aquí se han dado desde esa época hasta ahora. Que posiblemente hoy día lo veamos más claro, más fuerte, es porque la información, las noticias nos llevan por ese lado, ¿no? Y vemos tanta maldad en el hombre, pero también hay cosas valorables que también se muestran en la sociedad, que no siempre se valora eso, o no se da a conocer, ¿no? Más bien se da a conocer lo malo y eso se agiganta y después la gente se descontrola y pierde espacio y ve que esta sociedad va de mal en mal. Y en alguna manera la Biblia también nos dice de ese modo, pero hay gente que está haciendo todo lo contrario de estas características de los últimos tiempos. Es decir, las sociedades que se van arrastrando sin Dios son un modelo o una forma que el sistema santifica o que el sistema aplaude o que el sistema usa porque le es útil y porque eso es bueno para ellos. Pero en el plan de Dios no es así. El plan de Dios tiene también, ¿no?, su propio sistema. Y ese sistema no es el sistema de este mundo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y no lo dijo por la temporalidad de este mundo, sino no lo dijo porque no tiene las características del sistema de este mundo, de las cosas que el hombre hace. Jesús mismo lo dijo cuando habló acerca de su reino y de gobierno. Le decía, no, yo no he venido para dominar como los grandes y los reyes que dominan, ¿no?, y esclavizan a la gente. Dijo, yo he venido para servir. Y servir es el propósito más grande en el reino de Dios. Muy bien. Bajo eso, miremos entonces algunas cosas que tienen que ver con ese aspecto de la gente, que son incapaces de comprender la verdad. Esa parte es lo que nos interesa de este pasaje. Y vamos aquí. Una de las características que encontramos de esta sociedad global que también era característica de la sociedad de Pablo. ¿Y por qué digo eso? Porque la sociedad global de la época de Pablo, dominada por Roma gobernaba bajo un sistema no global, de una sociedad global. Roma estaba establecida de esa manera, ¿no? Y dominaba todo el mundo, y todo el mundo era Roma. Por eso estaba esa frase, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma, porque Roma tenía interconectado todo, ¿no? Había un sistema de carreteras y también Roma era el que dominaba todo ese mundo conocido. Y se conocían los límites
de Roma como lo último de la tierra. Por eso que eso aparece en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros lo interpretamos como último en la tierra, hasta el último lugar donde podemos ir de la tierra en este tiempo. Pero bueno, en esa época no se entendía que la tierra era redonda, ¿no? O que había otro continente, porque para la época Roma tenía su límite. Y el límite llegaba hasta España. Y más allá era agua y luego abismos y ya no había más cosas. Entonces, el mensaje habla acerca de eso, de ese mundo conocido de aquella época, ¿no? Esa sociedad global, ¿no? Porque Roma estaba presente en todo lugar. Cualquier lugar que dominaba Roma, estaba un soldado romano. Y las características romanas, y las formas romanas de la cultura, costumbres, todo estaba ahí presente, ¿no? Era una sociedad global, como hoy día, ¿no? Pero esta sociedad, ¿verdad? Esa sociedad global la verdad está enterrada. Como en esa época también la sociedad tenía eso, ¿no? El dominio era del emperador. Pero ¿qué características tenemos aquí? Una sociedad que vive cegada por la apariencia. Todo es apariencia en esta sociedad. Todo se cuenta solamente por lo que es superficial. La vanidad, ¿no? Aquello que es la pompa, lo que aparece como bonito, ¿no? Pero que afuera, en esencia, adentro no hay nada, ¿no? Y lo material prima sobre los valores y principios. La apariencia de estas cosas, pero detrás no hay sustento, no hay fundamento, no hay estructura, ¿no? Y no hay estructura porque eso conviene a algunos, ¿no? Para beneficiar a algunos, y especialmente bajo esa mirada, ¿no? De lo material, porque eso prima, ¿no? Esa frase popular de hace un tiempo atrás, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esto todavía sigue vigente en medio de nosotros. ¿Por qué? Ahora no interesa la educación, la formación, si tienes principios o valores. Eso no se destaca en la sociedad. Lo que se destaca es aquel que parece que tiene acá en la sociedad o que ha alcanzado un estatus por ahí, pero tendrá valores, tendrá formación, tendrá principios, realmente tiene fundamentos en su vida, o solamente la vida le es pasajera o lo vive así, al aire, ¿no? Pero necesitamos mostrar esto porque los medios también nos dan a conocer un tipo de vida que algunos hasta anhelan cuando no se dan cuenta que esa forma de vida es vacía, no sirve para nada. Y eso hay testimonio de gente que ha llegado a la cima y que hasta los llega a creer que son celebridades. ¿Y por qué creen que esas celebridades tienen que ir luego a buscar tratamiento? Porque están vacíos, porque no hay nada adentro, porque su alma están huecas, ¿no? Y entonces se llenan de cosas, se llenan de esto, de aquello, pero eso no les da llenura en su vida, no los contenta, no los alegra, no les permite vivir y ganar y tener espacio en esa vida, porque no hay nada, no hay medio. Quieren buscar de qué manera hacerlo, pero creen que solamente teniendo los materiales, que eso material no sirve, al final se dan cuenta que eso no sirve, porque no los llega la felicidad. La felicidad no se llena con dinero o con riquezas o con propiedades o cosas así, no llega a eso. En una sociedad materialista, fíjense eso que estoy diciendo, no pega, ¿no? No pega. Algunos por ahí me dicen, qué tonto es, ¿no? ¿Cómo es posible que esté hablando así? ¿No? Hoy día hay que tener, pues, hay que ser próspero, hay que tener mucho. Pero ¿qué sirve ganarse el mundo, como dice la Biblia, y perder nuestra alma, perder la esencia de lo que somos, ¿no? Ahora, todo es relativo, es otra característica. No tenemos absolutos hoy día. Ya no se quiere lo absoluto, ya no, lo que dice la Biblia ya no le dan valor.
Cada uno tiene su verdad, cada uno toma su verdad. Es una sociedad ecléctica. ¿Qué es el eclecticismo? ¿Ah? Es que el hombre arma su propia verdad, ¿no? Y toma de aquí, toma de acá, toma de allá, ¿no? Y hace un collage, ¿no? De retazos, de cosas, de pensamientos, de filosofía, y las va cosiendo, ¿no? Y arma sus creencias. Al final, cuando uno ve esa visión, ¿no? Es una visión de cosas ahí que solamente sirven para la persona, pero que no tienen consistencia y duración para darle razonabilidad y vivencia y sostenimiento para la vida. ¿Mm? Y bajo ese criterio también, entonces ya no se cree tampoco. Ya no se cree en los absolutos, ya no se cree en que hay un Dios creador verdadero que tiene un propósito y que quiere relacionarse con nosotros, ¿no? Más bien vivimos bajo la sospecha. Creemos que eso y esas creencias han sido inventadas, han sido logradas de otra manera, ¿no? Ya por ahí se dice que el cristianismo pues lo ha inventado Constantino, ¿no? ¿No? Él creó la religión, él creó a Jesús, le dio características divinas y esas cosas. Son mentiras, medias verdades que han triunfado como verdad en algunos sectores y algunos se sienten felices de esas medias verdades, ¿no? Así que vivimos en el mundo de la sospecha, porque de todo sospechamos, de todo decimos, ah, no, esto en la historia no fue real, esto no fue verdadero, esto no existió. Pero aquí vemos que ese mundo de la sospecha también que te implica la construcción de ciertas cosas, ¿no? Decimos, ah, esto está sucediendo por esto, porque hay un plan aquí, un plan allá. Y creemos y queremos creer en esas cosas que sospechamos y suponemos, pero que no tienen consistencia, ¿no? Y de ahí partimos. Pero ¿será verdad? No, eso es relativo. Que puede haber sospechas de dominio o que esto sí lo ha habido. Hay gente que se ha ido levantando. Ahí están los imperios, ¿no? ¿No? Desde lo más antiguo, ¿no? Que han tratado de dominar y han querido hacer sus planes, lo han hecho. Y de alguna manera puede haber eso también ahora, sí. Pero eso nos lleva a tener el miedo de la sospecha de acá, que el plan, siempre ha habido esas situaciones. Finalmente, el que está en Dios, pues sabe que Dios es soberano y es el que tiene dominio de todo y que la seguridad está en Él y no hay ninguna sospecha de maldad de planes muy, muy ocultos o adentro que van a triunfar en el mundo. Eso no va a triunfar nunca. El que triunfa es Jesucristo y eso sí, así dice la Biblia y el Apocalipsis lo muestra también. Él es el triunfador y Él es que finalmente brillará y será dar a conocer a todo el mundo y todo el mundo lo verá y ahí vendrá, como dice Jesús en un momento, el lloro y crujir de dientes para muchos, pero también para otros es dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con su Salvador. Ahora, otra característica de esta sociedad es que hemos dado paso a cubrir la mentira. Y la mentira, ¿no? La conocemos como las medias verdad, ¿no? La mentira ahora se llama fake news, ¿no? Las noticias, ¿no? Falsas, las medias verdades. ¿Cuánto pulula en Internet? Tantas noticias y cuánto de eso, no tengo el porcentaje, pero mucho de eso son mentiras. La mayoría de todo lo que se da ahí, hasta en la televisión y las noticias, en los diarios, ¿no? Puras mentiras. Y vivimos en una sociedad de la posverdad. La posverdad, ¿no? Se cubre solamente de acuerdo a los intereses de poderes que hay o de grupos para que se plantea una noticia o una forma de pensar para que la gente entonces siga eso, ¿ya? Mientras se está haciendo otras cosas, ¿no?
mientras hay poderes que están planteando, pero que desviando a la gente ¿para qué? Para que no se den cuenta de eso. La mentira está triunfando en este tiempo. Hemos revestido la mentira de cierto nivel de aceptación, inclusive, ¿no? Pues, todo el mundo miente, ¿no? ¿No? ¿Y hay que mentir? Pues porque si decimos la verdad, pues no, ¿de qué vivimos, no? El asunto es que eso te da rating, te da rédito, ¿no? Entonces por eso todo el mundo miente, ¿ah? Y hasta por otro lado hablamos de mentiras piadosas, sí, de repente ay, necesitamos eso porque, pobrecito, no hay que decirle la verdad, pero mentimos y no hay mentiras piadosas, no es verdad eso, la piedad no permite convivir con la mentira. ¿Mm? Y necesitamos entonces saber que las verdades, por más dolorosas que sean, pues tienen que tener su lugar y claro, tenemos que tener sabiduría para decir las cosas, pero mostrarlas. Es necesario mostrarlas porque estamos degradados. Como humanos nos hemos degradado, como sociedad nos hemos degradado. ¿Mm? Necesitamos entonces cambiar esa figura. Y los medios, dejar esos medios, porque ellos no desinforman, no nos informan, deforman. ¿Mm? Y no quiero decir más acerca de eso, pero ya esta sociedad está bajo esa forma. Y si seguimos así, la sociedad está simplemente para desaparecer. Porque una sociedad que se basa en estas cosas no tiene consistencia, no tiene, no tiene sostenimiento y a futuro esta sociedad no va a tener rumbo y por lo menos está para ser aniquilada. Y cualquier cosa puede aniquilarnos. Pero aquí está la respuesta. El Señor es que quiere cambiar esa situación. Y por eso Él habla de un nuevo sistema, de un nuevo modelo de vida, que es el modelo del reino de Dios. Ese es el sistema de vida que tiene que ver con la verdad, ¿no? Y que tenemos que plantear los creyentes y que tenemos que vivir los creyentes, porque esa es la ruta y es la oportunidad de ofrecer a este mundo una opción diferente a lo que esta sociedad está haciendo. Necesitamos volver entonces a hablar la verdad como estilo de vida, ¿no? Trabajar este aspecto. Y para esto debemos ser discípulos de Cristo. Debemos ser verdaderos discípulos. Debemos ser discípulos comprometidos. No solamente creyentes, no solamente habituales, ¿no? Miembros de una iglesia o de cultos, ¿no? De servicios, de ir un día a la semana a estar en el culto, ¿no? Necesitamos estar comprometidos, ¿no? Debemos dejar de ser religiosos, ¿no? Debemos dejar de tener apariencia de piedad, como dice la palabra. Esa apariencia que Jesús justamente criticó de los fariseos, porque ellos eran un dechado de virtud ante la sociedad. Eran los religiosos, más piadosos. El modelo de vida perfecto, religioso, de piedad, lo mostraban los fariseos. Pero sus acciones no mostraban esas cosas. Y Jesús denunció esas cosas, denunció esas características de ciertos fariseos, ¿no? Que tenían apariencia de verdad. Pablo está hablando acerca de eso, en realidad, de esos que tienen apariencia de verdad, que toman lo religioso y son recontra religiosos, pero que son impíos, malos, perversos, son todo lo contrario. ¿Cuánta gente religiosa a los suyos les hace daño? Porque se muestran contrarios. No hay características de aquella religión o de aquellos principios que dicen creer. En su propia vida no se muestra nada de eso. Es todo lo contrario. Por eso necesitamos
comprometernos con Cristo, porque Él nos va a guiar y nos va a transformar, Él nos va a cambiar esas cosas de maldad que tenemos como naturaleza, porque el hombre por naturaleza es pecador, tiene naturaleza pecaminosa dentro y tiende al mal. Todos tenemos ese cáncer de la maldad, todos. Necesitamos por eso a Cristo para que se cambie esa figura. ¿No? Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esa libertad en Cristo necesitamos para mostrar la verdad, para que seamos verdaderos hombres, verdaderos seres humanos, ¿no? Tocados por el Señor, por el soplo de Dios, como hizo Dios cuando sopló al hombre y lo hizo ser viviente, dice la Biblia, ser humano, lo hizo humano, lo hizo un hombre de carne, ¿no? Sensible a las cosas de Dios, sensible a su prójimo, sensible a la creación, al cuidado de las cosas, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad. Necesitamos por eso una sociedad que sea liberada del esquema de mentira, ¿no? Con que se construye esta sociedad, porque bajo eso estamos yendo a una pendiente que nos va a llevar al caos y al final de todo. El mismo hombre se está destruyendo. No necesita de anticristo, no necesita de otras cosas, porque ya todo eso está presente. El espíritu del anticristo, la mentira, está presente en nuestra sociedad. Eso es el espíritu de iniquidad. La mentira. Pero hay que hacer que la verdad se muestre para que la justicia se manifieste. ¿Por qué? Porque en ese espíritu de iniquidad que presenta la mentira como valor, se camina en injusticia. Se tapa lo que no interesa para intereses particulares y se habla de justicia y se hace de bondad, pero mientras tanto se está haciendo injusticia. La verdad, más bien, nos va a mostrar la verdadera justicia, la justicia de Dios, para que vivamos en ella, ¿verdad? Por eso, estos textos también nos afirman, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Afirmarnos en la palabra. Dice en 2 Timoteo 4, 2 al 4, le dice Pablo a Timoteo, en medio de esa sociedad mala, proclama la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, haz que la palabra sea permanente, que la Biblia, los principios que hay en ella, vívelas y proclámala con tu vida y también con los hechos y con la palabra. Se arguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí dice con toda paciencia y pedagogía, es decir, forma, enseña, instruye, guía para que lleves a la gente a la verdad. ¿Por qué? Porque dice, llegará tiempo que no soporte la sana doctrina. Hoy día ya la gente no quiere saber acerca de las verdades de Dios. Mucha gente, quizás algunos sí, pero la indiferencia y la falta de amor nos ha llevado a ese enfriamiento de que ya la gente se vuelve insensible a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las pasiones, ¿no? Y se rodean de maestros que le halaguen los oídos, quieren escuchar bonitas palabras, ¿no? De eso se goza. Pero mostrarles la realidad, mostrarles la radiografía del estado en que se encuentran, no, eso no se puede hacer, ¿no? O no quieren escuchar, o quieren saber nada acerca de eso. Más bien dan oídos a otras cosas, a fábulas, a mitos, y no a la verdad. Prefieren ir hacia lugares donde dicen que hay energía del universo para ahí llenarse y sentir la carga ahí o recibir vibraciones, no sé todo, y energía de bien y no sé cuánto, y ahí creer que de esa manera entonces tienen cosas buenas para dar. Y eso de alguna manera tiene su efecto, pero no tiene su duración en el tiempo.
Y de hecho también el testimonio negativo de muchos creyentes hacen apartar a la gente y hacen que la verdad no sea valorada. Eso también tenemos que corregir y arrepentirnos acerca de eso, ¿verdad? Por eso que Jesús a los judíos que habían creído en él les dijo, si permanecieres fiel a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí en esta versión dice, entenderéis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer, entender la verdad es importante para poder ser libre también de todas esas pasiones y estas cosas que es característica propia de la gente de estos tiempos y de los tiempos desde Jesús hasta nuestros días. Así ha sido esta sociedad y seguirá siéndolo. Necesitamos de eso, rescatar a aquellos que son y que sean parte del pueblo de Dios para mostrar otra vida diferente y mostrar una opción diferente a este mundo que está yendo de mal en peor. Ahora, por eso las conclusiones debemos decir, debemos andar en la verdad y no en la mentira. No la verdad, aunque duela, y mostrarla, no en términos religiosos, sino en términos de la necesidad que el hombre tiene realmente en su corazón y en su alma, en su conciencia. Y dejar de lado ese sistema de la posverdad, ¿no? Que suena bonito, parece muy académico, muy cultural, pero en realidad, si escarbamos adentro o sacamos esa apariencia y vamos al fondo, damos cuenta que hay mucha mugre. Realmente estamos viviendo una sociedad completamente contraria a los propósitos de Dios. ¿No? Por eso no debemos seguir la corriente de este mundo. Dejar la cultura de mentira, dejar la cultura de corrupción, dejar de dejarnos llevar por el que dirán o lo que te dicen, ¿no? En los medios, ¿no? Que trabajan muy bien eso, profesionalmente son expertos en decir estas cosas y en engañar a la gente. Pero necesitamos conocer la verdad como principio de vida para ser liberados de la forma de vida aplicada en este mundo. Y solamente en Jesucristo puedes tener esa realidad. Y en la verdad, en su palabra, ¿eh? No en lo que por ahí también, ¿no? Algunas cosas que solamente para beneficio nuestro tomamos de la Biblia y para que la gente se sienta bien. Eso no sirve tampoco de nada, porque, porque Jesús no vino para que nosotros aportara nuestro estatus de vida, a tener un cierto éxito. No, no es la condición. Jesús vino por otro propósito, salvar al que se había perdido, al hombre, a la sociedad, al ser humano. Y para eso él tuvo que padecer. ¿Mm? No es un salvador que ha guerreado, peleado y ha vencido de esa manera. No, eso será al final, pero lo que vino a hacer le costó su propia vida. ¿Mm? Y bajo ese principio de morir, ¿no? Resucitó para darnos vida nueva, para vivir en novedad de vida. El creyente no puede vivir de otra manera, tiene que vivir en novedad de vida. ¿Mm? Y esa novedad de vida que está basada en la verdad va a traer justicia verdadera, porque el sistema es injusto, el mundo, la sociedad es injusta, pero la verdad en Cristo nos lleva a la justicia verdadera, esa justicia que viene de Dios, que debemos practicar también todos los creyentes, ¿no? En el reino de Dios sí debe haber justicia. Hoy posiblemente no la haya, ¿por qué? Porque estamos en este mundo, pero que hay que luchar, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Somos del mundo de Dios. Y si tú no lo eres, es tiempo de que cambies y saltes de ese mundo de pecado, de ese mundo de vanidad, al mundo de Dios, al mundo verdadero. Que el Señor nos ayude en este tiempo y podamos nosotros aplicar estas verdades y vivir de acuerdo a este propósito, porque la verdad nos hace libre. Vamos a orar.
y dar gracias a Dios por esta palabra, que puede ser fuerte, que puede ser contradictorio para algunos. A algunos de repente no les guste, pero es lo que encontramos en la Biblia. Y necesitamos también sopesar eso frente a la forma de vida que estamos realizando. No solamente la gente que no conoce a Dios, también los creyentes, porque necesitamos también confrontarnos unos a otros, pero en este tiempo delante de Dios y delante de su palabra, que Él vaya renovándonos y limpiando para que lo que no sirva se vaya quitando de nuestra vida. Y Él haga su obra en nosotros, formando al hombre verdadero en Cristo Jesús. Padre bendito, gracias Señor por esta palabra y por este mensaje. Esperamos Señor que llegue a nuestra vida, a nuestro corazón y que esta vez Señor este mensaje sea oído, escuchado y también practicado y reflexionado. ¿Para qué? Para que sea confrontado cada persona contigo y pueda Señor hacer su propia confesión y también Señor su propio compromiso delante de ti para encaminarse bajo tu forma de vida, dejar esta vida vieja para andar en esa novedad de vida. Gracias, Señor, por todo. Y en el camino, Señor, esperamos que tú nos conduzcas siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, gracias por este tiempo. Esperamos que ahora sí se haya escuchado bien este mensaje y esperamos, tómelo en el Señor. Tómelo en el Señor, sopesen esto y comencemos a andar bajo los caminos del Señor. Gracias. Hasta pronto.